Chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien. Hoy en nuestra clase de física vamos a comenzar con el tema el magnetismo a lo largo de la historia. Entre los siglos XI y XII se extendió el uso de la brújula en la navegación, a diferencia del uso de cuadrantes y de la observación del Sol y las estrellas. La brújula permitía una orientación precisa, incluso con un muy mal tiempo. En consecuencia, este instrumento magnético facilitó los viajes por mar durante los meses nubosos de invierno y ayudó a incrementar el comercio marítimo. Vamos a ver el magnetismo en la vida diaria. El magnetismo en la vida diaria lo podemos ver en reproductores de música, motores, cámaras, pantallas, refris, bocinas de celular. En la actualidad, las aplicaciones del magnetismo continúan siendo muy importantes. Almacenamos información en los discos magnéticos de los ordenadores y grabamos música en estas cintas magnéticas. Generamos campos magnéticos para acelerar partículas y a partir de estas creamos isótopos. Generamos campos magnéticos para acelerar partículas, creamos isótopos radioactivos con aplicaciones médicas. En la diapositiva 3 vamos a ver un pequeño video para extender nuestro conocimiento. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, mira nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo, el magnetismo. Pon atención que empezamos. Empezamos resolviendo la pregunta, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es la propiedad que poseen algunos elementos de atraer objetos metálicos como el hierro. Un ejemplo son los imanes. El imán puede atraer objetos de hierro, cobre o níquel. Los imanes pueden ser de dos tipos, naturales, como la magnetita, o artificiales, que se fabrican principalmente con hierro y níquel. Alrededor del imán se genera un campo de atracción magnética en el que el imán ejerce su influencia. Si ponemos polvo de hierro sobre un papel y un imán debajo del papel, observamos la influencia del imán sobre el polvo de hierro. En los imanes podemos distinguir dos zonas. Los polos, polo sur y polo norte, que son las zonas donde se manifiesta con más intensidad la atracción del imán, y la línea neutra, que es la zona central, en la que la capacidad de atracción del imán es menor. Pasemos a ver ahora el magnetismo terrestre. El planeta Tierra se comporta como un gigantesco imán. Sus polos, norte y sur, coinciden aproximadamente con el polo norte y el polo sur geográficos. Una brújula es un aparato formado por una aguja imantada que gira sobre un eje. Esta aguja se orienta influida por el campo magnético terrestre y siempre señala el norte. Si colocamos un imán cerca de la brújula, su aguja imantada se desviará y señalará ahora el polo norte del imán que le hemos acercado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que... Muy interesante el video que acabamos de ver. Ahora sigamos. Después de la clase tenemos un juego interactivo para que podamos poner a prueba nuestros conocimientos. No se olviden de realizarlo. Las fuentes del magnetismo, cómo atraen y cómo repelen. Un imán, al tener la capacidad de atraer objetos de hierro, se vincula a propiedades magnéticas, compartidas con las corrientes eléctricas, cuyo origen es el movimiento de cargas. Cargas eléctricas, la magnetita, hallada en la magnesia Asia Menor, fue el primer imán natural. Este mineral, al acercarse a la punta de hierro del bastón de un pastor, demostró su poder de atracción. Además, ciertos metales como el hierro, cobalto, níquel y sus aleaciones pueden convertirse en imanes artificiales. Un imán presenta mayor capacidad de atracción en sus extremos o polos. Dichos polos norte y sur se orientan según los polos geográficos de la Tierra, que actúa como un gigantesco imán natural.
El polo norte del imán apunta al norte geográfico de la Tierra, mientras que el polo sur se dirige al sur geográfico. Este fenómeno se evidencia al acercar dos imanes donde sus polos interactúan de manera característica. Ahora veremos la experiencia de Oster cuando la electricidad y el magnetismo se encuentran. Cuando la electricidad y el magnetismo se encuentran, en 1820 Hans Christian Oster descubrió que una corriente eléctrica podía desviar la aguja imantada de una brújula, revelando una conexión entre electricidad y magnetismo. Hasta entonces estos fenómenos se estudiaban por separado. Gracias a los trabajos de Ampere y Maxwell, logró unificar la electricidad y el magnetismo en la teoría electromagnética. Ah, Ahora hablaremos del magnetismo al nivel atómico. El magnetismo natural a nivel atómico que nos tiene preparados, que empezamos con, después de los experimentos de Oster, se confirmó que las corrientes eléctricas actúan como imanes. Ampere observó que estas corrientes se atraen o repelen y pueden atraer limaduras de hierro. En 1823 propuso que el magnetismo se debe a corrientes cerradas en la materia, ahora identificadas como el movimiento de electrones dentro de los átomos. Un electrón girando es como un pequeño imán y sus giros adicionales crean más efectos, efectos magnéticos. En los materiales hay muchos imanes pequeños llamados dipolos. A nivel atómico, en algunos casos estos dipolos se alinean sumando sus efectos y creando un imán natural en la materia. Ahora veremos el campo magnético, cómo afecta a las cargas eléctricas. Se preguntarán cómo el campo magnético afecta a las cargas eléctricas. En el estudio del campo magnético se confirma que las corrientes eléctricas producen efectos similares a los imanes. Ampere notó que las corrientes se atraen o repelen y atraen limaduras de hierro, sugiriendo que el magnetismo natural surge de corrientes cerradas en la materia. Estas corrientes se relacionan con el movimiento de electrones en átomos, creando un imán natural. Las fuerzas magnéticas provienen de corrientes eléctricas e imanes, ambas generadas por cargas eléctricas en movimiento. Estas cargas, al moverse, crean un campo magnético en el espacio circundante. El campo magnético afecta a otras cargas que están en movimiento y a imanes, pero no tiene efecto en cargas de reposo. Veremos el teorema de Ampere. El teorema de Ampere, la relación del campo magnético e intensidad de la corriente. El teorema de Ampere es como una regla especial que nos ayuda a entender cómo se comporta el campo magnético alrededor de corrientes eléctricas. Imagina que el campo magnético es como un halo invisible que rodea a una corriente eléctrica, como la electricidad que fluye por un alambre. Un halo es el efecto óptico que en forma de disco alrededor del Sol o la Luna y presenta un anillo iridiscente en su circunferencia exterior. El teorema nos dice que si dibujamos una línea cerrada alrededor de esa corriente, la circulación del campo magnético a lo largo de esa línea es siempre proporcional a la cantidad de electricidad que está fluyendo por el alambre. Es como medir cuánta influencia magnética hay alrededor de la corriente. En términos más sencillos, podemos imaginar que el campo magnético es como una huella dejada por la electricidad que fluye, y esa huella es más fuerte si hay más electricidad. El teorema de Ampere nos da una manera de calcular cuánta huella magnética hay alrededor de cualquier corriente eléctrica, lo cual es útil para entender cómo interactúan la electricidad y el magnetismo. Ahora hablaremos de la corriente eléctrica y cómo se genera por la inducción. La inducción electromagnética es esencial en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Generando la electricidad en centrales eléctricas y alimentando dispositivos como generadores, motores y transformadores. Michael Faraday en 1831 demostró experimentalmente que un campo magnético puede inducir corriente eléctrica. En una experiencia,
Al mover un imán cerca de una bobina, se observa una corriente inducida. La intensidad depende de la velocidad del imán, la intensidad del campo magnético y el número de espiras en la bobina. Faraday concluyó que se necesita variar el número de líneas de inducción magnética para inducir la corriente. Otra experiencia involucra la barra de hierro, dos bobinas y una batería. Al cerrar y abrir un interruptor se induce corriente en la segunda bobina. Esto destaca que la variación de campos magnéticos genera corriente eléctrica en un circuito. Ahora veremos la ley de Lenz. La ley de Lenz induce que la resistencia de la corriente inducida. La ley de Lenz establece que la corriente eléctrica inducida en un circuito se opone a la causa que la produce. En el contexto de un imán acercándose a una espira, cuando incrementamos el flujo magnético a través de la espira al acercar el polo norte del imán, la corriente inducida en la espira tiene un sentido que se opone a este incremento. Esto significa que la corriente incluida crea un campo magnético que tiende a compensar el aumento del flujo magnético cuando alejamos el imán. El sentido de la corriente inducida se invierte. La ley de Lenz proporciona una dirección específica para la corriente inducida en respuestas a cambios en el flujo magnético. Ahora vamos a ver la ley de Faraday en la resistencia, la relación entre flujo magnético y fuerza electromotriz. La ley de Faraday nos dice que describe la relación entre un campo magnético variable y la inducción de corriente eléctrica en un circuito. Cuando hay un cambio en el flujo magnético a través de un circuito, se induce una fuerza electromotriz. En ese circuito, la FEM, que es la fuerza electromotriz, es una magnitud que cuantifica la capacidad de generar una corriente eléctrica debido a la variación del campo magnético. La intensidad de la corriente inducida en el circuito puede relacionarse con la FEM y la resistencia eléctrica del circuito mediante la ley de Ohm, indicando que la intensidad depende tanto de la variación del flujo magnético como de la resistencia eléctrica del circuito. En resumen, la ley de Faraday establece los fundamentos de la inducción electromagnética al describir cómo un campo magnético variable genera una corriente eléctrica en un circuito. Ahora veremos las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Esto nos da como consecuencia lo que explican todo. La síntesis electromagnética se refiere a la comprensión integrada de los campos eléctricos y magnéticos, destacada por las contribuciones de Oster, Ampere y Faraday. Oster y Ampere demostraron que una corriente eléctrica genera un campo magnético, que Faraday evidenció que un campo magnético influye en la variable. Maxwell, alrededor de 1860, consolidó matemáticamente estas ideas en la teoría. En la teoría electromagnética, su trabajo fundamental implicó la conexión bidireccional entre campos eléctricos y magnéticos. Un campo eléctrico variable genera un campo magnético y viceversa. Maxwell predijo la propagación de variaciones en estos campos como radiaciones electromagnéticas a la velocidad de la luz. En 1865 surgió que la luz es deformada en una onda electromagnética, poniendo la luz visible es solo una pequeña parte de un espectro más amplio de radiaciones electromagnéticas. Maxwell tiene las ecuaciones que lo explican todo. Las ecuaciones de Maxwell, propuestas por John Clerk Maxwell, resumen todas las leyes de la electricidad y el magnetismo. En cuanto a ecuaciones fundamentales, estas ecuaciones establecen las relaciones entre los campos magnéticos y campos eléctricos con sus fuentes que incluyen cargas eléctricas, corrientes eléctricas y variaciones de los propios campos. Primera ecuación de Maxwell. Esta ecuación, conocida como el teorema de Gauss, para el campo eléctrico establece que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica interior. Segunda ecuación de Maxwell. En esta ecuación establece
que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero, lo que significa que el número de líneas, la inducción que entran, es igual al número que sale. Tercera ecuación de Maxwell, conocida como la ley de Faraday en la inducción electromagnética. Esta ecuación establece que un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor. La evidencia experimental para esta ley proviene del fenómeno de la inducción. La cuarta ecuación de Maxwell. Esta ecuación genera el teorema de Ampère. Establece que un campo magnético puede ser tanto como una corriente eléctrica como por un campo eléctrico variable. La evidencia experimental para esta ley se encuentra en las experiencias realizadas por Oster, Ampère y otros científicos. Estas ecuaciones forman la base de la teoría electromagnética de Maxwell, proporcionando un marco unificado para entender los fenómenos eléctricos y magnéticos en términos de campos y sus interacciones. Ahora veremos la naturaleza de la luz. La dualidad de la luz. La comprensión de la naturaleza de la luz ha generado debates históricos. Newton propuso la teoría corpuscular, tratando la luz como partículas que causan sensaciones luminosas al chocar con los ojos. En cambio, Hughes propuso la teoría ondulatoria, considerando la luz como ondas longitudinales. A pesar de la preferencia por la teoría corpuscular en esa época, la teoría ondulatoria ganó. Apoyó con otros experimentos como interferencias y polarización. Frenzer en el siglo XIX propuso que la luz estaba construida por ondas transversales y Foucault desafió la teoría corpuscular midiendo la velocidad de la luz en el agua, la teoría electromagnética de Maxwell en 1864. Más tarde, respaldada por Hertz, afirmaba que la luz es una onda electromagnética. Sin embargo, el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz, desafiaba la teoría ondulatoria. Einstein en 1905 propuso que la luz está compuesta por fotones pequeños, pequeñas partículas de energía. La teoría de la luz, aceptada posteriormente, sugiere que la luz tiene una doble naturaleza, la ondulatoria y la corpuscular. Este concepto, extendido por Broyle en 1924, también se aplica a partículas como electrones, siendo un pilar en la física moderna. Este es el cuestionario que nosotros tenemos preparado. Es un cuestionario tipo juego, interactivo, para que ustedes puedan poner a prueba los conocimientos de hoy. Muchas gracias por todo. Hasta luego.